Estamos así, terminando el estudio del credo de Nicea, que empezamos hace muchísimo tiempo. Terminamos la semana anterior de la parte del credo, de las características de la iglesia. Creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Explicamos ampliamente los 4 aspectos de la iglesia que da énfasis el credo de Nicea, que es la profesión de la iglesia por los últimos 1700 años. Y ahora entramos en la profesión del credo, que dice, confesamos que hay un solo bautismo. El credo de Nicea confiesa que la iglesia tiene un solo bautismo. Aparentemente eso pues parece una contradicción, porque el bautismo el Señor lo mandó a hacer como parte de la salvación, pero todo en la historia de la iglesia tiene un porqué. Gracias a Dios nosotros tenemos historia. Y hubo una herejía en el siglo III, específicamente en el año 248, de un presbítero llamado Novaciano. Y Novaciano promovía la idea en la iglesia de que en la época de las persecuciones hubieron muchísimos mártires, varios millones de mártires, sí, miles hay enterrados en las catacumbas de Roma, pero no todo el mundo fue mártir. Hubieron también apóstatas, hubieron gente que negaron a Cristo para salvar la vida, y hubieron gente que le pagaron a otras personas para que las otras personas sacrificaran a los dioses, y ellos pues quedar bien con Dios y con el diablo. Y Novaciano tenía la teoría de que cuando una persona apostataba, cuando regresaba a la iglesia, había que bautizarlo de nuevo. Esa fue la herejía de Novacianismo, de Novaciano. Inclusive fue condenada por el Papa Cornelio, que era el Papa en ese momento, el obispo de Roma, y también fue tremendamente combatida por San Cipriano de Cartago. O sea que fue pero de todas formas esa idea cundió mucho en la iglesia, de que a los apóstatas había que volverlos a bautizar de nuevo. Y para la iglesia, para dejar claro en el credo de Nicea, confiesa que nosotros confesamos que no hay varios bautismos, hay un solo bautismo. No hay más ningún bautismo que uno solo. Y vamos a hablar, hoy será la semana que viene, no sé el tiempo que tengamos, vamos a hablar del bautismo. Porque sobre todo el Santo Padre Juan Pablo II, todo su pontificado hizo énfasis en que los católicos teníamos que ser fieles al bautismo, a nuestro bautismo. Y si nosotros no sabemos qué es el bautismo, ¿cómo vamos a ser fieles a algo que no conocemos? Usualmente nosotros, cuando nos referimos al bautismo, solamente al bautismo de los niños. Y nos referimos, vamos a bautizar al niño y preparamos para bautizar al niño, pero pocas veces nosotros pensamos en nuestro bautismo. O sea, casi siempre pensamos en el bautismo referido a una tercera persona, casi siempre niño. En este caso, el Papa nos llama que tenemos que reflexionar no en el bautismo de nuestros hijos, lo cual está bien, sino en nuestro bautismo, porque tenemos que ser fieles al bautismo. Y vamos a ver por qué tenemos que ser fieles al bautismo. El bautismo es lo que nos adentra, entre otras muchas cosas que vamos a ver, es lo que nos adentra en el pacto con Dios. Es la entrada al nuevo pacto en Cristo Jesús, que después lo vamos a ver con versículos. En el Antiguo Testamento, como todos sabemos, Dios hizo un pacto con su pueblo, y todo el mundo sabe cuál es la entrada a pacto con Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la entrada a pacto con Dios en el Antiguo Testamento? La circuncisión era la entrada. Una persona podía nacer en Jerusalén hijo del sumo sacerdote, pero si no era circuncidado, no era parte del pacto. Y por eso, y todo el mundo que conoce a los judíos hasta el día de hoy saben a qué edad se circuncidan los niños judíos. ¿A qué edad se circuncidan los niños judíos, ustedes saben? A los 8 días de nacido. A los 8 días de nacido los judíos circuncidan a los niños. Según esa ataques que tenemos de las iglesias protestantes, que dice que por qué nosotros bautizamos a los niños, yo no he visto nunca a nadie atacar a los judíos. Los protestantes que conocen también la Biblia, nunca los he visto criticar a los judíos. Dice que los niños no se pueden bautizar temprano porque no entienden nada, ¿no? Entonces niños judíos que los circuncidaban a los 8 días de nacido, pues también los judíos también están equivocados. Gracias a Dios, entonces estamos equivocados los judíos, los católicos, estamos equivocados la mayoría de los creyentes de la fe de Abraham. Y hay una cosa muy importante: los judíos circuncidaban a sus niños a los 8 días de nacido, porque todo padre bueno judío quería que su hijo fuera parte de la alianza lo más rápido posible. Que el niño no entendiera que era parte de la alianza, no importa.
Cuando un niño nace en Estados Unidos, los padres esperan que sea mayor de edad para inscribirlo en el registro civil y buscarle Social Security. ¿Desde cuándo le buscan inscribirlo en el registro y darle el Social Security? ¿Desde cuándo? Y pues, si el niño no entiende. ¿Y por qué lo hacen si el niño no entiende? ¿Alguien me puede explicar? Porque lo necesita. Porque lo necesita. ¿Y por qué lo necesita? Porque si no tiene eso, no tiene nada, dice la hermana. Te haciendo esta pregunta porque eso es lo mismo que tiene que decir usted a un protestante cuando le venga a decir que por qué bautizan a los niños. Como dijo la hermana, si no tiene Social Security, no tiene nada. ¿Por qué no tiene nada? Porque no es persona, no tiene estatuto legal. Y lo más importante, no puede beneficiarse de nada que da este país. Pues el niño que no se bautiza no es nada delante de Dios, no puede beneficiarse de las bendiciones del pacto. Por eso un padre bueno, como inscribe a su niño en el registro, aunque no lo entienda, quiere que su hijo se adentre en el pacto. ¿Qué es lo más importante en el caso de un niño que se apunte en el seguro social? ¿Que el niño lo sepa o que el Estado lo reconozca? Que el Estado lo reconozca. Es lo más importante. Cuando se bautiza al niño, lo importante no es que el niño entienda, es que Dios reconozca a ese niño como un miembro del pacto. Eso es lo que ustedes tienen que decirle cuando vengan con ese cuento de por qué bautizan a los niños ustedes si los niños no entienden nada. Y lo más curioso, antes de entrar en el tema, lo más curioso es que la Iglesia Católica no es la única que bautiza niños. La Iglesia Ortodoxa bautiza niños. La Iglesia Episcopal bautiza niños. La Iglesia Anglicana bautiza niños. La Iglesia Luterana bautiza niños. La Iglesia Presbiteriana bautiza niños. La Iglesia Metodista bautiza de niños a la gente. ¿Y no, cuál es la única que critican? A la católica. Y ustedes se dan cuenta de que hay algo tendencista en el simple deseo de estar, no voy a decir la palabra porque están grabando, pero les doy licencia para que ustedes se la imaginen. Esta controversia del bautismo nunca existió en la iglesia en cuanto al bautismo de los niños. Esta controversia surge a partir del siglo XVI. Ni siquiera surge con Lutero. Lutero nunca criticó ni fustigó el bautismo de los niños. Esta idea de no bautizar a los niños comenzó con los anabaptistas en el siglo XVI, una de las tantas 400 sectas que se separaron de Lutero cuando Lutero dividió la iglesia. Ya en el siglo XVI había más de 400 iglesias divididas de la primera y única división de Lutero. Después de los anabaptistas para acá, pues los bautistas tomaron esa idea porque los bautistas salen de los anabaptistas. Y de los bautistas pues los han tomado muchísimas de las sectas, pues hoy en día de corte pentecostal o evangélico, aunque son tan diferentes una de otra que tú ni sabes, porque mira, la iglesia esa donde iba el candidato Obama, dice que el pastor bautizó a las hijas, pero entonces esa iglesia parece que sí bautiza a niños, o sea que hay una diferencia tan grande de doctrinas y de formas de pensar, pero esa división comienza a partir del siglo XVI. Por 16 siglos nadie tuvo la controversia sobre el bautismo. La posición de estas personas que no bautizan niños es, y aquí lo saqué de la teología bíblica y sistemática de Meyer Perman, que es protestante, dice: bautismo en agua no tiene poder salvador en sí mismo. Se bautiza a la gente no para que sea salva, sino porque es salva. Por lo tanto, no podemos decir que el rito sea absolutamente necesario para la salvación. La elección del convertido a la gracia y gloria de Dios es completada al ocupar su lugar públicamente como miembro de la Iglesia de Cristo. Esta es la posición de Meyer Perman, un teólogo protestante. O sea que para ellos el bautismo es sencillamente una profesión de fe de una persona que ya ha encontrado la fe, que ha encontrado el camino. Entonces viene a la iglesia y se para aquí y dice: bueno, yo hago profesión pública de fe, no es un rito importante. ¿Cuál es la posición? Esta es la posición protestante de esas iglesias protestantes que no bautizan, porque como les dije, hay iglesias protestantes que sí bautizan. ¿Cuál es la posición católica? Dice el catecismo de la iglesia: el santo bautismo es el fundamento de toda vida cristiana, el pórtico de la vida en el espíritu y la puerta clave el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. Ese es el punto de vista de la iglesia católica. La iglesia protestante, que es un simple acto de confesión pública de fe. La posición católica, que es más que eso, que es un acto
que nos incorpora a la iglesia, nos libra del pecado y nos hace hijos de Dios. Esos son las 3 puntos del bautismo. Primero, que nos libera del pecado original. Segundo, que nos hace hijos de Dios. Y tercero, se dice nos hace miembros de la iglesia, por eso quiere decir que nos introduce en el pacto con Dios. Por eso, ¿qué dice la Escritura? En Juan 3, del 10 al 12, en este famoso capítulo que todos ustedes conocen, de Nicodemo, la discusión de Jesús con Nicodemo. No lo vamos a leer porque no tenemos tiempo, porque todos ustedes lo conocen. Dice, ¿se acuerdan las palabras? Nicodemo invita a Jesús va a ver a Nicodemo de noche, y cuando Jesús llega a ver a Nicodemo le dice la famosa frase: tienes que nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. Y Nicodemo, figúrate, yo me imagino, pensando un poco, poniéndome en el lugar, ¿quién era Nicodemo? Un personaje de Israel. José, no. Se llamaba, yo creo que se llamaba Joseph, Nicodemo se llamaba. Nicodemo era un personaje de Israel, un maestro, miembro de Sanedrín, un personaje importante que invita a un carpintero de 30 y tantos años. Fíjate que lo invita de noche, parece que para no perder de su reputación, viéndolo hablar con... Yo me imagino que Nicodemo pensaría que Jesús se iba a sentir muy honrado porque él lo hubiera invitado, ¿no? Todo un personaje que sabe Dios lo difícil que era ver a Nicodemo. Y cuando llega Nicodemo, Jesús en vez de decir: ay, señor Nicodemo, muchas gracias por invitarme, qué bueno que usted me ha dado la oportunidad de conocerlo. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo? Si no naces de nuevo, no entras al reino de Dios. Yo imagino que Nicodemo se quedaría totalmente alucinado, porque a nosotros nos suena conocido de los siglos que lo estamos repitiendo, pero para ese hombre era la primera vez en la vida que el mundo escuchaba esa palabra de nacer de nuevo. Para nosotros es conocida, pero para ese hombre no. Por eso es la lógica la respuesta de Nicodemo: ¿cómo un viejo puede nacer de nuevo? ¿Acaso me puedo meter en el vientre de mi madre? Y Jesús se lo vuelve a decir: de verdad, en verdad te digo. Cuando Jesús dice en el Evangelio, amén, amén, tico bobis, en verdad te digo, quiere decir que va a decir algo que es esencial. En verdad te digo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. O sea, aquí ya Jesús está diciendo a Nicodemo que este nacimiento no es un nacimiento carnal, es un nacimiento espiritual. Y le dice: lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es espíritu. Y le dice a Nicodemo: ¿y usted que es maestro de Israel no sabe eso? Y ese es el centro de la buena noticia: nacer del agua, del Espíritu, nacer de nuevo. Lo dice Jesús: lo que nace de la carne es carne. Nosotros nacemos de nuestros padres, de nuestras madres, y nos pueden dar la vida carnal, pero no nos pueden dar la vida espiritual. Nosotros nacemos en la carne de nuestros padres y tenemos un segundo nacimiento. El segundo nacimiento es por el Espíritu Santo. ¿Cuál es el segundo nacimiento? Primer nacimiento en la carne, cuando nacemos como hijos de nuestros padres. Segundo nacimiento a través del agua y del Espíritu, cuando nacemos como hijos de Dios. Es el nacimiento espiritual del creyente. O sea que son los dos nacimientos. De estar oyendo radio protestante, los católicos hemos terminado usando terminología protestante. Y yo iba a gente decir: porque yo nací de nuevo en un retiro con Salvador Gómez, yo nací de nuevo en un retiro del monasterio. Como yo oiga a alguien decir que nació en un retiro mío de nuevo, se va a tragar Van a ser de verdad el cuadro con el incienso de Rosana que ahogaba medio coro hoy. En ningún retiro mío ni de nadie nace nadie de nuevo. Ningún hombre tiene poder para hacer nacer a nadie de nuevo. El primer nacimiento es de la tierra, el segundo nacimiento es de lo alto y viene por el Espíritu. Solamente un hijo de Dios, así como un hijo de hombre solamente nace de hombre, un hijo de Dios solamente puede nacer de Dios. Y la forma la dio Jesús, por el agua y por el Espíritu. Y después decir: vayan a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El cristiano, vamos a ver después, nace por el agua del bautismo y por el poder del Espíritu Santo. Es el segundo nacimiento que ningún hombre te lo puede dar,
porque lo que da la carne solamente da carne. Ese es el gran misterio. A mí me decía una vez, yo hablando con un pastor bautista, amigo mío, que le dije, bueno, si el bautismo no sirve para nada, explícame qué es lo que quiere decir nacer por segunda vez del agua y del espíritu. Pero no, eso de nacer del agua es que cuando el niño nace está en la placenta y la placenta tiene agua. Yo dije, verdaderamente yo creo que yo no tengo mucho más que seguir hablando con semejante adoquín, porque vaya, yo le dije, me ha caído, pero entonces si la placenta nace después o el niño nace junto con la placenta. El niño está metido en el agua de la placenta, luego entonces es un solo nacimiento, entonces no hay un segundo nacimiento. El agua de la placenta, ¿en cuál nacimiento sería? En el primero, porque la mujer no para el niño y después para otro niño con la placenta para un segundo nacimiento, y dice que uno nace del agua en el segundo. Pero es que las personas cuando no tienen, es que yo siempre digo que las personas cuando no tienen razón se vuelven ilógicas. Y verdaderamente, esa es una de las respuestas más absurdas que yo he oído en mi vida, pero ustedes oirán muchas respuestas a lo mejor parecidas. Nacer del agua y del espíritu, porque lo que nace de la carne es la carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Por eso yo creo que el 90% de los católicos, a pesar que se dan las charlas bautismales y todo eso, no entienden todavía lo que es la importancia del bautismo, ni nosotros mismos entendemos la importancia de nuestro bautismo. El día que yo fui bautizado, yo nací como hijo de Dios. Y si celebramos el cumpleaños físico, el día que nuestra madre nos parió, yo creo que también deberíamos celebrar el nacimiento. Yo sé qué día a mí me bautizaron. Ojalá que ustedes averigüen qué día la bautizaron ustedes. Me bautizaron un 25 de junio. De junio. Y cada cual debe saber, porque ese es el día del segundo nacimiento. Ese es el día de verdadero nacimiento. Porque ¿qué hacemos con celebrar el nacimiento de carnal si nuestro espíritu se va al infierno? O si no hemos nacido de lo alto. Eso es la importancia del bautismo. Primeramente, que nacemos de nuevo como ¿qué? Como hijos de Dios. La acción de ese nacimiento como hijos de Dios, ¿quién la hace? El Espíritu Santo. El agua no bautiza, el agua es agua de la pila, que se consagra para que sea algo santo, pero el agua no bautiza. Nosotros nacemos como hijos de Dios porque el Espíritu Santo es el que hace esa acción en el alma del creyente. El signo visible que avisa la acción invisible del segundo nacimiento es el agua. Y eso es lo que es un sacramento. Un sacramento, dice la Iglesia, es una acción visible que anuncia una acción invisible. Un sacramento es una acción que se ve, pero que anuncia que en ese momento se está pasando en el alma del creyente algo que no se ve. Y la anuncia para que el creyente tenga constancia y testimonio que está ocurriendo. Así como Jesús, cuando ya sanó al ciego de Siloé, le puso 2 plastas de fango en los ojos. ¿Que Jesús tenía necesidad para sanar al ciego de ponerle fango? No. ¿Por qué le puso fango? Porque ese fango fue un signo. Todas las personas que vieron al ciego atravesar toda la ciudad con la cara con fango, le llamó la atención y lo siguieron, y vieron el milagro que en la fuente del enviado recobraba la vista, como decía el profeta, los ciegos verán. El fango ese era un signo de una acción que iba a ocurrir. Eso es el sacramento. El sacramento es una acción visible que nos habla de una acción invisible. Cada sacramento tiene un signo. El signo del sacramento del bautismo es el agua, aunque es el Espíritu quien hace ese nacimiento de Dios, del Espíritu del hombre. En ese momento que tú eres bautizado es cuando ocurre la inhabitación de la Trinitaria en el Espíritu del hombre. Somos inhabitados por la Trinidad o sea, la Trinidad viene a habitar dentro de nosotros. Nacemos del Padre por la obra del Hijo y por la acción del Espíritu Santo. Es una obra totalmente trinitaria, como le he explicado a ustedes otras veces, muchas veces, pues, y nunca está de más explicarlo, porque estoy seguro que si le pregunto la mitad, pues no sabe qué cosa fue lo que expliqué. Mucha gente entiende mal el pecado original. Mucha gente dice, ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán y Eva? Y cuando se ve así, ¿qué culpa tengo yo después de 3 millones de años de que hicieron Adán y Eva? Porque yo voy a cargar lo que hizo una gente que yo no conozco. Pero eso no es el pecado. La gente piensa que el pecado original, que San Agustín es el gran teólogo que abra a la iglesia la realidad del pecado original, aunque ya el rey David decía, en pecado me concibió mi madre, ya lo decía el rey David. Pero el pecado
original todo el mundo piensa que es algo con lo que nacemos. Y el pecado original no es con algo con lo que nacemos. El pecado original es que nacemos con algo que nos falta. O sea, no nacemos con algo que no es de nosotros, nacemos sin algo que era de nosotros y lo perdimos. Y como lo hemos explicado, ya muchos de ustedes que se recuerdan de aquella explicación, Adán y Eva, y eso es lo que quiere decir en Génesis, esa frase tan hermosa que Dios venía a caminar por la tarde con Adán y Eva. Eso quiere decir que entre Dios y los hombres había una comunión estrecha, y que eso es lo que quiere decir que el hombre y la mujer estaban habitados por el Espíritu Santo. Ese fue el soplo del Rúa en la nariz de Adán. Adán y Eva eran llenos de gracia. Adán y Eva estaban totalmente llenos de la cabeza a los pies de la amistad de Dios. Estaban habitados por el Espíritu Santo, eran creados por el Padre, imagen del Hijo. Pero ¿qué sucede con el pecado, con la primera desobediencia? La gracia de Dios, la inhabitación de Dios en el hombre, ¿qué pasó? Se rompió. A partir de ese momento ya el hombre no fue más hijo de Dios. A partir de ese momento, ¿qué cosa fue el hombre? Criatura de Dios. Y eso es cuando Adán entonces le pone nombre a Eva. Anteriormente al pecado, Adán no le había puesto nombre a Eva. Porque poner nombre en la Biblia quiere decir señalar posesión de algo. Y el hombre y la mujer eran totalmente iguales, por eso la mujer se llamaba mujer, no tenía nombre. Después del pecado, Adán llama a esa compañera de él madre, que quiere decir Eva. Con ese acto quiere decir que se rompió la comunión entre Dios y el hombre. Ya el hombre no es libre, ya el hombre es posesión de alguien. Alguien ya es posesión de alguien. ¿Por qué? Porque Dios dejó de habitar al hombre. A partir de ahí, todos los hijos del hombre nacen fuera de la gracia de Dios. A partir del pecado de Adán y Eva, ya los hijos de Adán. Y las consecuencias las empezamos a ver en Caín y Abel. Todo el mundo que hace tantas preguntas tontas cada vez que me escriben, ¿y con quién se casó Caín? Que a mí me sacan de quicio las preguntas esa. ¿Con quién se casó? A mí que me importa con quién se casó. Ni que fuera una vieja de barrio para estar investigando quién se casó con quién. La Comay. No, yo no soy una Comay católica, ¿no? A mí no me importa, la Biblia no le importa quién se casó con quién. La historia de Caín y Abel, que es tremendamente profunda y terrible, ahí tú ves ya que la gracia de Dios se fue de los hijos de los hombres. Y vemos la consecuencia de esa acción de este hombre y esta mujer, que uno de los hijos mata al otro y entra la muerte en la creación. Ahí vemos la prueba palpable que la gracia de Dios había abandonado al hombre. Esa es la terrible historia de Caín y Abel. Y así nacían todas las personas fuera de la gracia de Dios. Fuera de la gracia de Dios, solamente el pecado. Aquí no hay que yo estoy medio en gracia o que... No. Tú si no estás en gracia, estás en pecado. O como dice, estás en desgracia. Esa palabra desgracia tiene un tremendo profundo. No hay nada más horrible que estar en desgracia. Estar en desgracia quiere decir que tú no tienes la gracia de Dios. La gracia de Dios. Por eso todos los hombres nacían fuera de la gracia. Nacen fuera de la gracia, nacen en pecado. Y así siguió porque el pecado dañó la naturaleza del hombre. Viene Cristo en la muerte en la cruz. ¿Y qué hace por la obediencia de la muerte de Jesús en la cruz? ¿Qué sucede? Dios y el hombre se reconcilian. Pero la naturaleza humana del hombre ya está dañada por el pecado. Ya no era como al principio. Entonces ahora el hombre nace por la reconciliación de Cristo con Dios, entre el hombre y Dios. Y es lo que muchas veces nosotros no entendemos. No es que Cristo nos reconcilió a cada uno de nosotros. Quien reconcilia a Cristo con Dios es al hombre. ¿Y con quién reconcilia Cristo a Dios con el hombre? Con él mismo. Él, al ser hombre, como hombre y ser obediente totalmente a Dios, hace la reconciliación con Dios. No es una persona determinada. En Cristo está reconciliada con Dios toda la raza humana. Él reconcilia al hombre, genéricamente, con todo, no genéricamente, todos en uno con Dios. A partir de ese momento podemos volver a ser habitados por la gracia. Pero ya Dios, que tiene un solo único Hijo, que es Jesús, somos adoptados por Dios. Por eso en el bautismo nacemos como hijos adoptivos de Dios. Porque el único Hijo que tiene Dios es Cristo Jesús. Pero el bautismo nacemos nosotros como ¿qué? Como hijos adoptivos. Uno dirá, bueno, ¿qué? Pero yo muchas veces le digo a las personas que yo digo que muchas veces los hijos adoptivos son más hijos que los hijos de verdad.
Porque créanme que la mitad de las madres de nosotros, si nos hubieran podido cambiar, nos hubieran cambiado sin pensarlo dos veces. Cualquier alusión a cualquiera que anda por aquí es pura casualidad. ¿Verdad? Nuestras madres y nuestros padres, ¿por qué nos aman? Porque somos sus hijos. Si fuéramos hijos del vecino, te aseguro que ellos mismos dirían horrores de nosotros. Pero cuando tú adoptas a alguien, tú lo adoptas porque te gustó. Lo escogiste. Que mira, ese que yo veo ahí, ese es el que yo quiero. Nosotros le gustamos a Dios y Dios nos adopta. Por eso somos hijos adoptivos de Dios en Cristo Jesús. Por eso, cuando nos bautizan, la gracia que Adán y Eva perdieron regresa a cada uno de nosotros. Y ya salimos del campo del pecado y entramos en el campo espiritual, en el campo de la gracia. Somos hijos de Dios. Estamos en el pacto nuevo que vamos a ver después de Dios con Cristo. Esa es la importancia del bautismo, de la adopción filial del hombre por Dios, como dice Romanos 6, que lo vamos a ver después. Somos injertados en Cristo. Que me encanta esa expresión que usa Romanos 6 para hablar del bautismo. Somos injertados en Cristo. Los que saben de injerto, saben que un injerto es que una persona coge una yema externa de otra mata y la pone en un tallo principal. Generalmente uno pone un injerto ¿para qué? Para mejorar la especie, para mejorar la planta, ¿no? Por eso nosotros que estamos fuera del tronco principal, que es Dios, somos por Cristo introducidos, injertados en Dios. ¿Y qué hace un injerto? Un injerto chupa la resina de la planta y ¿qué es lo que hace? Se desarrolla y que así nosotros chupamos la gracia de Dios y nos desarrollamos espiritualmente por esta unión que tenemos, por este nacimiento. A la vez que tú eres bautizado, cuando Dios te mira, Dios reconoce en ti no una criatura, Dios reconoce en ti un hijo. Reconoce en ti un hijo. Y esa es la importancia, esa es la primera fase del bautismo, que nacemos como hijos de Dios. Ustedes tienen claro ese concepto, cómo nacemos como hijos de Dios. Pero lo que tenemos que hacer es que nosotros cada uno pensar en el día que yo nací como hijo de Dios. Porque el Papa quiere que los católicos seamos fieles al bautismo. Y tenemos que ser fieles al bautismo. Cada sacramento, en cada sacramento el Señor te da algo, pero al mismo tiempo el Señor te pide algo. En cada sacramento. El Señor no da nada de gratis. Y ustedes dirán que es raro todo eso que está diciendo, pero ¿sabe por qué? Yo lo tengo visto. Cuando tú regalas algo gratis, a la gente no le da valor. Cuando tú dices, no, esto cuesta $25, tú dices, oye, si cuesta $25 el CD, debe ser que está bueno. Si tú dices, vale $2, tú dices, eso no sé. Por experiencia lo tengo visto. Tú tienes que pedir algo. Tú mismo lo ves con la ropa. Cuando tú ves una ropa que te gusta mucho y tú miras la etiqueta y ves que vale $6, tú dices, esto en cuanto lo laves, se va. Por eso, el Señor nos da en los sacramentos, pero también nos pide algo a cambio. Por eso cada sacramento, el Señor te da una gracia, pero te pide una fidelidad a esa gracia. ¿A qué estamos llamados en el bautismo? ¿Cuál es la exigencia de Dios en el bautismo? ¿Qué cosa nos da Dios en el bautismo? La paternidad divina. Nacemos como hijos de Dios. En el bautismo Dios nos exige que vivamos como hijos de Dios. Esa es la gran responsabilidad del bautizado. La responsabilidad del bautizado es vivir como hijo de Dios. Y viene la gran pregunta que el Papa Juan Pablo II insistió tanto que se hiciera: ¿vivo yo como hijo de Dios? Un hijo bueno, por supuesto, trata de vivir agradando a su padre. Cualquier hijo en su familia que es bueno, trata de agradar a su padre. Y el hijo se pone contento cuando el padre se siente orgulloso de él. Bueno, el Señor nos pide que nosotros vivamos así. Primero que vivamos agradando a nuestros padres. Por eso primero que tenemos que, para poder agradar a Dios, tenemos que saber qué cosa le agrada a Dios. Porque si yo no sé qué cosa le agrada a Dios, ¿cómo yo voy a vivir agradando a Dios? Por eso, para eso tenemos la Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia. Para saber qué cosa agrada a Dios. Y Jesús fue bien simple. Jesús fue bien simple. No como la antigua ley con los 613 preceptos. Jesús fue bien simple cuando dijeron, ¿qué hay que hacer para tener la vida eterna? Jesús lo dijo: ama a Dios ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo
como a ti mismo. Dijo, ahí está la ley y los profetas. Esa es la regla evangélica. Si tú cumples esa ley, olvídate de lo demás, eres salvo. Primero que todo, amar a Dios. Todo el que no ama a Dios primeramente está en idolatría. Amar a Dios primero, y tú dirás, ay, pero qué crueldad, voy a amar más a Dios que a mis hijos. Pues sí tienes que amar más a Dios que a tus hijos, porque si tú amas a tus hijos más que a Dios, tus hijos van a ser unos pesados. Y tu casa va a ser un desastre. Cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, tu hijo ocupa el lugar que tiene que ocupar, tu esposa, tu esposo ocupa el lugar que tiene que ocupar, el trabajo en tu vida ocupa el lugar que tiene. Cuando tú sacas a Dios de ese lugar y pones cualquier cosa en el lugar de Dios, todo el resto se vira patas arriba. Por eso lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, al prójimo. Si tú ves, esta ley es una cruz. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y al prójimo. Ahí está la cruz, ahí está la salvación. Y la regla de amar al prójimo con es muy sencilla, también la dejó Jesús implícita. No le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a ti. Punto. Ahí no hay que estudiar. Ahora, para no hacerle al otro lo que tú no quieres que te hagan a ti, para amar al otro como a ti mismo, tú tienes que empezar por amarte tú. Porque si tú no te amas, ¿a quién tú vas a amar? Y esa es la gran que la gente no entiende. Yo amo a todo el mundo, pero no amo. Mentira, yo no conozco a nadie que ame a los demás si primero no se ama. Esto no es egoísmo, no es ponerte en primer lugar, es amarte tú. Cuando tú te amas tú puedes amar a los... El problema de mucha gente que no ama a los demás es que están descontentos con ellos mismos. Y ese es el problema. Si tú te paras todos los días, como he dicho otras veces, y la gente se ríe, pero es que no tengo otra que, por ejemplo, y te paras en el espejo y te miras y dices, estoy de madre, qué feo estoy gordo como una ballena, nada me queda bien, mire estos pelos como los tengo, para cómo estoy, soy pesado y no tengo gracia ninguna. Cuando tú sales para la calle, ¿a quién tú vas a amar, hermano? Empiezas a mirar, aquella me está mirando porque seguro que está pensando que el vestido que yo tengo, lo tengo arrugado, y aquel que está allí me está mirando porque está pensando que yo soy un pesado. Y estoy diciendo en forma de juego, pero eso es muy cierto. Para tú amar a los demás, tú tienes que comenzar por amarte a ti mismo. Es decir, yo soy un hijo de Dios y soy irreemplazable e irrepetible en el plan de Dios. Como yo no va a haber otro. Y Dios me tiene escrito en la palma de su mano. Cuando entendemos eso, nosotros podemos empezar a amar a los demás. Que quieran que no, todo esto tiene que ver con el bautismo. Ese es el gran compromiso de los cristianos, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si ustedes se fijan, y eso está clarísimo en la ley, aquí en la Escritura, Jesús no habló para nada de teología. Pablo es el que habla de teología. Jesús no habló nada de teología. Todo lo que hay aquí es muy sencillo. Una mujer estaba barriendo y se le perdió una moneda y dejó todo lo que estaba haciendo. Un pastor se le perdió una oveja, un padre tenía un hijo bueno. Si ustedes ven, todo lo que Jesús habló es de las relaciones humanas. Por eso, por el bautismo nacemos como hijos de Dios y tenemos la obligación de vivir como hijos de Dios. Por eso el Santo Padre, lo voy a repetir, insisto con eso, nos llamó. Tenemos que ser fieles al bautismo. Y para ser fieles al bautismo tenemos que pensar y tenemos que meditar en nuestro bautismo. Y darle gracias a nuestros padres por habernos bautizado, porque antes de tener conciencia fuimos hijos de Dios. Fuimos injertados en Cristo y fuimos miembros del pacto. También nos hace hijos de Dios, nos quita el pecado original, que ya vimos lo que es quitar el pecado original, y luego nos hace miembros de la iglesia, nos inscribe en el libro de la vida. ¿Y cómo nos hace miembro de la iglesia? Cuando nos hace miembro de la iglesia, es decir, que nos hace miembro del pacto. El Señor ha hecho dos grandes pactos con su pueblo. El primer pacto con la casa de Israel. ¿A través de quién? De Moisés. Aunque el pacto se le reveló a Abraham, pero es Moisés el que firma el pacto con Israel a la bajada del monte Sinaí. ¿Se recuerdan? Las tablas de... Ustedes prometen cumplir esto, sí cumplimos, prometemos cumplir eso. Sacrificaron un cordero y regaron al pueblo con la sangre del cordero. Así se sellan los pactos en Israel. Los pactos en Israel se sellan con sangre. Se selló el pacto de Dios con Israel.
Y en el Deuteronomio, si ustedes leen el final de Deuteronomio, que está relacionado con el Apocalipsis, lo dice bien claro Dios de Israel, porque es un contrato. Si tú cumples esto, vas a tener esto. Si tú incumples esto, vas a tener esta consecuencia. Eso es un pacto. Por eso, ¿cuál es el lugar más santo de Israel? El lugar donde se guardaba el testimonio del pacto. ¿Cuál era el testimonio del pacto? Las tablas de la ley que estaban guardadas dentro de ¿qué? Del arca de la... Ese era el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque esa era la garantía que tenía Israel de que ese pueblo tenía un pacto con Dios. Y por eso los sacrificios se echaba la sangre encima del arca. Y eso lo hemos explicado cuando explicamos la Eucaristía, pues su relación con la Eucaristía. Ese es el primer pacto de Dios, pero era un pacto hecho con hombre, hecho con Abraham y hecho con una promesa a Moisés. ¿Sellado con qué sangre? De cordero y de animales. ¿Y para cómo Israel pervirtió el pacto? Porque de 10 leyes hizo 613. Esas leyes no venían de Dios. No venían de Dios, pero al hacerlas ellos se pusieron bajo ellos. Ellos mismos se complicaron la existencia. Por eso era un pacto llamado a terminarse. Porque si un pacto hecho un animal, el animal a la larga o a la corta se va a morir. El hombre a la larga o a la corta se va a morir. Entonces era un pacto que estaba llamado ¿a qué? A terminarse, porque estaba hecho con elementos que se terminan. Por eso siempre ya el profeta Jeremías habla, ya dejaré un pacto de piedra para hacer un pacto de carne. Escribiré ahí en los corazones de los hombres. Ya se sabía que ese pacto se iba a acabar. Y aunque ustedes crean que no, eso tiene que ver con el arca de la alianza que se perdió. El arca de la alianza no se perdió. El arca de la alianza Dios mandó a retirarla. Si ustedes leen Macabeos, dice que Jeremías enterró el arca en Monte Nebo, allá a la salida de Jerusalén, cuando venían los babilonios, y cuando Jeremías cerró, que fue allá, alguien le habló, y cuando fue a virar para ver en qué lugar quedó el arca, ya no pudo encontrar el lugar donde se guardó el arca. O sea, el arca no se perdió, Dios desapareció el arca. ¿Y por qué el Señor desaparece el arca 400 años antes de Cristo? Porque ahí estaba el contrato del pacto de Dios, ¿con quién? Con Israel. ¿Israel había cumplido el pacto? No, Dios le dijo, tú no lo cumples, rompemos el contrato. Fue el pueblo quien lo incumplió. Por eso el testimonio del pacto hace 400 años que no existía. O sea que cuando Cristo viene a la tierra, lo que había en el templo de Jerusalén era un simulacro de culto. Porque ¿se acuerdan dónde se hacía el perdón del pecado? ¿Dónde se tiraba la sangre? Arriba de la tapa del arca. ¿Había arca? No. Entonces ¿qué hacía el sumo sacerdote ese día? Nada. Con guardar las apariencias. Como la gente que va a misa a 45 minutos, esperar que se acabe para cumplir con Dios. Ese pacto se acabó. En la cruz comienza, es cuando se acaba el pacto, cuando Jesús dice todo se ha cumplido o consumido. Cumplido quiere decir, no quiere decir, cuando Cristo dice todo se cumplió, la palabra que se cumplió es en el sentido como que una persona que está en la cárcel y dice ya yo cumplí la sentencia. Quiere decir que se agotó lo que estaba viviendo. Eso quiere decir, Cristo en la cruz agotó ¿qué cosa? La ley. La ley se agotó, la antigua ley se agotó en la cruz. Cuando dice todo se cumplió, quiere decir que todo el Antiguo Testamento quedó cumplido. Y Jesús en la cruz hace el nuevo pacto. Por eso que la cortina del templo se rasga de arriba abajo. Dice, ya este culto y este pacto. Y San Pablo va a decir después en Hebreo que en ese momento el culto de Dios pasa de ser físico a espiritual. Es el culto celestial. Que tiene que ver con la Eucaristía y es otro tema. Pero por eso entonces, recuerden, ese primer pacto lo hizo el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel fue bañado con la sangre de él. Por eso la circuncisión, cuando al niño se le hace la circuncisión, el kit de la circuncisión no es por gusto. El kit de la circuncisión judío es que cuando le cortan al niño ahí, el niño echa sangre. Y cuando el niño echa sangre, esa sangre que echa el niño lo adentra ¿en qué? En el pacto de Moisés. En el nuevo pacto, ¿quién pone la sangre en el nuevo pacto? Cristo. Ninguno de ustedes en el bautismo le sacan sangre ni nada por el estilo. Por eso ya no, porque el pacto nuestro no está hecho cada uno de nosotros con Dios. El pacto de nosotros lo hizo Jesús con Cristo. Por eso es un pacto eterno. El pacto del Cordero de Israel se acabó porque el Cordero era un Cordero que moría. El pacto de nosotros lo hace el Cordero de Dios que es inmortal. Por eso el nuevo pacto es eterno. La sangre del cordero que se rezaba a Israel encima, que hizo el sellamiento del pacto, esa sangre de cordero tenía valor simbólico. Ahora,
La sangre que se derrama en el nuevo pacto es la sangre de Cristo. Por eso el pacto no es tuyo y mío, el pacto ¿de quién es? De Cristo con Dios. Ahora yo entro en ese pacto a través de ¿qué? Del bautismo. Cuando tú te bautizas, por eso tú no tienes que poner sangre como la circuncisión, porque la sangre ya la puso. ¿Y quién la puso? Cristo. Cuando tú te bautizas, tú entras en el pacto que hizo Cristo con Dios. ¿Ustedes entienden eso? Eso en el bautismo, tú te adentras en ese pacto. ¿Y qué todo pacto tiene? Tiene lo que tú ofreces y lo que tú... Sabemos cuál es el precio de ese pacto, la vida eterna. Y todas las bendiciones que tienen al que sigue al Cordero, que pueden ser materiales, pero todas no son materiales. Porque muchas veces me escriben con el lío ese de la superfe, que si le pido al Señor un Cadillac o un Volvo, el Señor me lo va a dar. Y yo estoy seguro que el Señor prospera a quien lo sirve. Yo no tengo duda de eso. Pero la experiencia mía me ha dicho que el Señor nunca te da para que te sobre. Porque el Señor sabe que el día que te sobre, no te ve más en muchísimo tiempo. Y lo dice el Padre nuestro: danos hoy nuestro pan. No dice dame el pan de hoy y de mañana y de pasado, por si acaso. No, dame el pan. Cuando tú recibes, y mucha gente aquí lo sabe y yo lo sé, el Señor nunca te va a dar de más, pero tampoco te va a dar de menos. Por lo menos lo he visto en mi vida. Nunca te falta. No te sobra, pero tampoco te... Ahora he visto mucha gente que le ha sobrado y se han perdido por lo que les ha sobrado. Las bendiciones que promete el Señor más que nada, porque es que inclusive si tú no tienes bendiciones espirituales, tú no puedes apreciar las bendiciones materiales. Esos hijos que crían los padres, que se lo dan todo desde que nacen, todo, ¿valoran lo que los padres hicieron por ellos? ¿Valoran lo que tienen ellos? No. Por eso los americanos ricos tienen mucha razón, muchas veces ponen a los hijos a vender periódicos y todo eso, porque el niño tiene que saber el valor. Y así pasa con nosotros. Para nosotros verdaderamente saber el don de Dios, tenemos que saber el valor y tenemos que ganarnos esa bendición de Dios. Pero sobre todo, las bendiciones del pacto son tremendas bendiciones espirituales. Mucha gente dice, los malos duermen bien. Yo digo, sí, pero el problema es cuando se despiertan. Cuando se despiertan, yo no quiero estar en los zapatos de ellos. He visto muchos despertares de los malos terribles. Que la gente ha dicho, mira qué suerte tiene fulano, mira cómo sinvergüenza que es, como tiene dinero. Y yo le digo a la gente, ¿tú crees que el dinero solamente, más que nadie que yo sé la falta que hace el dinero? Créanme. Que yo de vez en cuando le digo, viejo, pues tu madre, pero de lo que me vas del lado allá, tirame un poco ahora. Y descuéntamelo. Yo sé, como decía un guajiro de allá en mi pueblo, Dios aprieta pero no suelta. Y yo le decía, no suelta, es Dios aprieta pero no ahoga. Y él decía, no, que a mí no me suelta. Pero verdaderamente, yo sé la necesidad que hace falta el dinero, pero hermano, conozco mucha gente con muchísimo dinero que lo que tienen es un sufrimiento encima y un enredo arriba que no hay quien lo arregle. He visto muchos palacios que adentro son prisiones. Sí, señor. Y he visto muchos apartamentos humildes que adentro son palacios. Todo está en dependencia de lo fiel que tú seas al bautismo. Por eso es que la iglesia, y ya no me queda tiempo, la semana que viene vamos a ver los versículos bíblicos que avalan esto que dice la iglesia sobre el bautismo y el bautismo en la iglesia primitiva a través de los padres de la iglesia. Pero dice la declaración Gaudium et Spes del Concilio Vaticano, que dice alegría y esperanza. Dice, los hijos de Adán se encuentran despojados de la semejanza divina, deformada por el primer pecado. Eso está en la Constitución del Concilio, que aquí lo tenemos escrito en el Catecismo de la Iglesia. Antes de terminar, una cosa que se me había olvidado, que yo le expliqué una vez aquí, me nunca se me olvidó, yo expliqué una vez lo que era la concupiscencia. Y lo expliqué, y después vino el padre Francesco y dijo las consecuencias de la concupiscencia, y una doña que no está aquí hoy dijo, ¿nos puede explicar qué cosa es la concupiscencia? Y hacía 2 semanas que yo había explicado qué cosa era la... Y se sienta muy cerca de mí. No está aquí, así que no piensen que es nadie, no está aquí. Así que yo no le tiré la Biblia por la cabeza de milagro. ¿Qué cosa es la concupiscencia? La concupiscencia, dice la iglesia, que es esa tendencia mal que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque a pesar de que el Señor nos ha adoptado como hijos y nos ha dado la gracia santificante, nuestra naturaleza humana está dañada por el pecado original. ¿Cuál es el pecado original?
La desobediencia. Entonces, nuestra carne tira continuamente ¿a qué? A desobediencia. Esa batalla que hay en cada uno de nosotros entre la gracia y la desobediencia, esa desobediencia que nos ala es la concupiscencia, es la tendencia al mal. El Señor nos viene con una varita mágica y nos quita la tendencia al mal. El Señor nos dice, tienes tendencia al mal por tus padres. Yo que soy tu padre ahora te doy las armas para que venzas esa tendencia al mal. Pero la concupiscencia, porque si ya Cristo nos hubiera redimido del pecado a todo el mundo, como dicen salvo siempre salvo, todos fuéramos ángeles. No tuviéramos que tener las batallas internas que mismo Pablo decía. Le he pedido 7 veces al Señor que me quite esta espina. 7 veces, el gran San Pablo, con cuyo año jubilar estamos. Pablo tenía una espina que no lo dejaba vivir. Mucha gente ha especulado, nadie sabe, nunca dijo cuál era la espina. Pero Pablo tenía algo trabado adentro que le estorbaba en la vida espiritual. Él dice, 7 veces le pedí al Señor que me lo quitara. Y dice, el Señor me contestó, te basta mi gracia. Le dijo, yo no te lo quito, quítatelo tú, para eso te he dado la gracia. Da la batalla. Porque cuando tú das la batalla, tú sabes lo que ganaste, el valor que tiene lo que tú ganaste. Esa es la concupiscencia que todos los santos han tenido que batallar contra. Todos los hombres tenemos la concupiscencia, digo hombres y mujeres. Esa tendencia, que es lo que decía San Pablo, queriendo hacer el bien, hago el mal. Y eso se aplica, creo que todos nosotros en algún momento de la vida hemos dicho, pero ¿por qué hice esto si yo sabía que no podía ni lo debía? Sin embargo, cogí y lo hice. Y después 3 minutos te cuesta 3 años de sufrimiento y cabezazo. Esa es la concupiscencia. Esa es la tendencia. El Señor no nos quita la tendencia más porque nuestro cuerpo viene dañado. Es como muchas veces los hijos de los adictos engendran hijos adictos, a pesar que esos niños nunca en la vida han cogido droga. O una persona con HIV se la traspasa al hijo, a pesar del hijo nunca haber tenido relaciones con él. Nosotros hemos heredado la concupiscencia de la parte física de nuestros padres. Es la tendencia a la desobediencia de cualquier estilo. Ahora, para eso nosotros recibimos en el bautismo la gracia. Esa batalla entre la concupiscencia y la gracia es lo que te hace a ti, que San Pablo lo explicará en Gálatas, en Colosenses después, te hace a ti ser espiritual o ser carnal. Si gana la concupiscencia, tú eres carnal. Si gana el espíritu, tú eres espiritual. Pero esa es la batalla, cada uno de nosotros la tenemos que dar internamente, con la frase que el Señor le dijo a Pablo, te basta. El Señor nos ha inhabitado con la Trinidad. Esos son María, son Isabel de la Trinidad. Yo les invito a leer los libros de Sor Isabel de la Trinidad, que nació en Dijon, donde nació Santa Juana Francisca de Chantal. Como esta muchacha de 26 años, que vivió 2 años en el Carmelo, ha escrito lo que ha escrito sobre la inhabitación trinitaria en el espíritu del hombre, que dimos un retiro en Tampa sobre la inhabitación trinitaria en el corazón del hombre. La semana que viene vamos a ver los versículos bíblicos que nos refuerzan que el bautismo sí es un nuevo nacimiento, y vamos a ver qué hacía la iglesia primitiva con el bautismo, para terminar esta parte de que confieso que hay un solo bautismo para perdón de los pecados. Después veremos la resurrección de la carne y la parucía. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Para pasar a los anuncios, ¿hay alguna pregunta sobre esto? Sobre esto. Porque te conozco, mascarita. Sobre esto. Dime. Tiene relación. Ya no es sobre esto, ahora tiene relación con esto. A ver, dispara, dime. Cuando los católicos se van de la iglesia católica y se van a otra iglesia. A otra iglesia. Lo que hacen es bautizar. ¿Eso tiene que ver con esto? Sí, ¿cómo no? Claro que tiene que ver con esto. Es buena la pregunta que hace la hermana. Nosotros, la iglesia lo tiene bien claro, y lo decimos en el credo, confieso que hay un solo bautismo. Por ejemplo, si una persona viene, cuando yo daba el catecumenado, ¿te acuerdas, de que tú y Rubén me ayudaban allá en San Hugh, cuando era el catecumenado de adultos? Y eso, por eso yo lo sé bien por la arquidiócesis. Cuando una persona viene de una iglesia protestante, que ha sido bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en agua, la iglesia no lo vuelve a bautizar, porque creemos que hay un solo bautismo. Sin embargo, tú te vas a una iglesia protestante y te vuelven a meter en una piscina. Eso es un bañito. Porque hay un solo bautismo. Y eso es esas son las incongruencias de la iglesia protestante. Ellos dicen que las obras no sirven para nada. Y entonces te vuelven a bautizar. Eso no es una obra. Si ya te bautizaron.
Eso es una incongruencia para mí. Pero eso volverte a bautizar eso es totalmente, tú sabes, ese nuevo bautismo que la gente que se va de la iglesia católica reciben en la iglesia protestante, de nuevo, ¿tú sabes qué cosa es? Ese es el sellamiento de su apostasía. Eso quiere decir, yo renuncio a toda mi fe católica y al bautismo que recibí encarnado en Cristo para meterme en otro lado. Eso es sellamiento de apostasía, ese bautismo. Porque un solo bautismo, el bautismo en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es válido aunque lo haga un ateo. En caso de muerte, si un ateo sabe que ese niño es hijo de católico, lo quiere bautizar y tiene la intención de bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con agua, ese bautismo es válido, aunque lo ha hecho un ateo. En caso de bautizar, todo cristiano puede bautizar. En caso de peligro, todo cristiano puede bautizar, porque el mandamiento de bautizar es para toda la iglesia. La iglesia lo ha regulado a los presbíteros y a los obispos para que haya una constancia de que esa persona es un bautizado, porque ese libro del bautismo es lo que marca la vida de todo sacramental, de todo católico. Por eso que se exige pero bueno, mira, aquí tenemos a Manuel, perdóname te cojo ejemplo, tenemos a Manuel que se bautizó en esta Pascua. Manuel venía de la iglesia pentecostal. Manuel, párate para que te vean, que después del bautismo algo lo espantó, pero bueno, aquí está otra vez Manuel, bienvenido. Pero ¿por qué volvieron a bautizar a Manuel? A Manuel lo volvieron a bautizar por una característica. A él lo bautizaron con agua salada en la playa. Y para mí como que ese bautismo, el otro día fui a la playa, estaban bautizando más gente en la playa, en todo el mundo con una gritería y nadando los bautizados. A mí aquello me pareció, y por eso lo volvieron a bautizar, porque el bautismo de Jesús es con agua viva, con agua dulce, porque para el judío el agua viva, el agua que corre, es señal del Espíritu de Dios. Sin embargo, para el judío el agua salada es señal de lo malo, del mal viene de iniquidad. Por eso los que bautizan en agua salada en el mar, yo me hizo pensar lo que estaban haciendo allí, estaban bautizando a la gente en iniquidad. Pero los mormones bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero no es válido. ¿Por qué no es válido? Porque el concepto que tienen del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo es diferente al concepto que tenemos nosotros. Entonces, ellos no creen en la Trinidad. No creen en la Trinidad. Entonces no vale ese. No, yo no sé ni si, yo creo que no bautizarán tampoco, pues si está Jesús ahí, ¿para qué va a bautizar? Otra cosa que les quiero, no me alegro la aclaración, una cosa que les quiero aclarar, porque me viene en mente con la pregunta que hizo ella, que sí tiene que ver con esto. Una cosa muy interesante. Jesús nunca se bautizó católico. Raymond, ustedes conocen a Raymond, que pertenece a aquel ministerio, él tenía una secretaria que pertenecía a la iglesia del pastor Agüero. Que yo nunca en mi vida he estado más cerca del crimen que en ese momento. Porque yo voy a lo largo del carro y Raymond, mira, que esta hermana no entiende lo que es el bautismo. Yo le explico lo que es me dice, pero Cristo se bautizó a los 33 años. Y dije, pero ven acá, hija, le explico. Cristo no se bautizó católico. El bautismo de Cristo no es el bautismo de la iglesia. El bautismo de Cristo es un ritual judío que hasta el día de hoy se hace. Cuando una persona se convierte a judaísmo, se tiene que circuncidar, tiene que aceptar la ley y se tiene que meter en una piscina. Es un ritual judío de inmersión, por eso le llaman bautismo, porque el bautismo quiere decir sumergirse, que se hacía para cuando un judío hacía penitencia, hacía ese ritual como conversión, como que van a comenzar las cosas nuevas. Por eso que los fariseos cuando ven a Juan bautizando no le preguntan ¿qué haces? Le preguntan ¿con qué poder tú estás haciendo eso? Porque eso se hacía en el templo. O sea, Jesús nunca se bautizó con el sacramento del bautismo. Primero porque no lo necesitaba. Porque no necesita ser hijo de Dios, porque Él es hijo de Dios. El bautismo, ¿cuándo comienza el bautismo? El día de Pentecostés, porque hasta que no baja el Espíritu Santo, no hay sacramento, porque ¿quién hace el sacramento? El Espíritu Santo. Entonces, lo de Juan no era el bautismo de la iglesia. ¿Ustedes entienden eso? Sí, señor. Y esa mujer, no, pero Jesús se bautizó a los 33, a los 30. Pero bueno, hija, ok, tú te bautizas a los 30 porque Cristo se bautizó a los 30. Bueno, crucifícate a los 33. A ver, vaya, para que seas ya totalmente evangélica. Porque le estoy explicando eso que hizo Jesús. Y eso ustedes tienen que tenerlo en mente. Lo de Jesús no fue nuestro bautismo, fue un ritual judío. ¿Ustedes entienden eso? ¿Tú tenías una pregunta? ¿Alguno de ustedes tiene? Sí. Si nace un niño y no llega a llegarse a bautizar y muere. Y muere. Ok, muy buena pregunta. Si un niño muere sin bautizar, ahí quienes primero tienen responsabilidad son los padres. Esos son los primeros responsables de todo. El Señor les va a contar. Porque si un niño está en peligro
lo primero que tiene que hacer un padre que lo sepa es coger agua. Mi sobrinito nació y le tuvieron que hacer una operación recién nacido en el estómago y yo lo bauticé en el lavamanos del hospital. Eso es lo primero. Ahora, ha habido tanta, como todo, la desinformación que hay, que el otro día sacaron por decir que decía que el Papa había eliminado el limbo, que vació el limbo. Le digo, primero que nada, ningún Papa tiene ningún poder para cambiar ninguna doctrina de la Iglesia. El limbo nunca ha sido doctrina de la Iglesia. El limbo fue una interpretación que se le pidió a los teólogos de la Edad Media, de la misma pregunta que me hizo la hermana, que es lo que a todo el mundo le da vuelta en la cabeza: ¿qué pasa con los niños que no están en el pacto, que no están bautizados? Y los teólogos de la Edad Media dijeron que no sabían y que se quedaban en un limbo. Quiere decir que no sabían si eran salvos o si no eran salvos, pero nunca se declaró doctrina. Eso fue una interpretación teológica. El Papa Benedicto XVI, Juan Pablo II le pidió eso mismo a los teólogos, con todo el avance que hay de los estudios escriturales. Le dijo a los teólogos: ¿qué pasa con los niños que mueren sin ser bautizados? Y estos teólogos dieron ya una respuesta más sensata. Dijo: los encomendamos a la misericordia de Dios. No sabemos qué pasa. La Iglesia no inventa. No sabemos qué pasa. No quiere decir que quitaron el limbo, porque el limbo nunca existió como doctrina. Fue una interpretación teológica. Le dice la Iglesia: no sabemos qué sucede, dice la Iglesia, pero sabemos que Jesús, que ama tanto a los niños y que es todopoderoso, porque Dios buscará la forma de dar la salvación al niño que no tenga el bautismo. Por eso tenemos que confiarlo, la misericordia de Dios, pero no podemos dar doctrina porque no tenemos base para sustentar esa. Y los niños abortados. Tienes que ser niño de nuevo para entrar en el pacto. Exactamente, como Dios ama tanto a los niños que no tienen el bautismo, Dios es todopoderoso, buscará alguna forma. Por ejemplo, los mártires que morían antes de recibir el bautismo, los mártires que eran catecúmenos y eran martirizados por la fe, la Iglesia decía que recibían el bautismo de sangre, que la sangre que ellos derramaban era su propio bautismo. Los niños abortados. Será lo mismo también, a lo mejor reciben bautismo de sangre también, con su propia sangre, si viene a ver son mártires también. Sí, hermana, dígame usted, allá atrás. ¿No cree usted que sería una buena idea establecer la costumbre de celebrar el día del bautismo? Claro que sí. No solamente el día que nacemos. Claro, eso fue lo que dijo ahorita, que debíamos cada uno averigüe su fecha de bautismo y celebre el día del bautismo, que ese es el verdadero nacimiento. Claro que sí, eso es magnífica. Por lo menos tomen la iniciativa esta semana de averiguar qué día ustedes se bautizaron. ¿Alguna otra pregunta para pasar? Dime, para ti, a ver, Johan, dime. Después vamos para ti, terminamos ahí. A ver. Bueno, yo no sé, en la escuela yo vi una vez un libro que tenía una imagen de Moisés cuando bajaba del monte con las tablas, y había unas tablas que había roto, o sea, Se rompió el primer par de tablas. entonces siempre quedé con la idea, ¿es que eran más de 10 mandamientos o cómo era la cosa? No sabemos y me alegro mucho que la hayas roto por si acaso. Porque si con 10 no podemos, si llegan a ser 20, yo no quiero saber qué pasa. No, debe ser lo mismo porque Dios lo volvió a escribir. Moisés lo rompió porque ¿qué cosa es los mandamientos? El pacto. Y cuando baja de la montaña, ¿qué se encuentra con el pueblo? Que todavía no había bajado de la montaña, ya había roto el pacto, por eso es que rompió las tablas, pero Dios lo volvió a llamar cuando Dios se reconcilió con su pueblo y le volvió a dar las tablas que estaban. Pero el primer set de tablas fue las que se rompieron. Tenemos alguna costumbre antes del bautismo de la iglesia que dicen echarle agua al niño y se celebra al niño y se bautiza. No, eso antiguamente llamaban el agua de socorro. Ajá, pero ese bautizo no tiene valor. Si no hay urgencia de muerte, nadie tiene potestad para hacer el bautismo, tiene que hacerlo canónicamente. Ya no es un problema de validez teológica, es un problema canónico que la iglesia te exige. Si entonces eso está fuera del orden de la iglesia. Tú lo puedes hacer por si acaso al niño le pasa algo, pero lo más sensato es llevar lo más rápido posible al niño a bautizar. Yo cuando daba clase de bautismo habían mujeres que iban en estado a coger las clases de bautismo para bautizar al niño enseguida que nacía. Y hay gente que espera 6 o 7 años por negligencia, después al niño le pasa algo que Dios no lo quiere. Y hay gente que coge a los padrinos y después llaman a la iglesia diciendo: quítame el padrino porque me fajé con él. Y no hay padrinos que se quitan. A la vez que Dios sella algo, es para siempre. La última pregunta. A ver, ella y después Rubén y ya, más preguntas. Dígame usted. Una pregunta de duda que tengo. A ver. Si te invitan a bautizar a un niño y la persona no está viviendo la fe, ni va a la iglesia ni nada. Es que no debe ser padrino. Es que la iglesia lo dice bien claro. El padrino,
La hermana destapó una olla de grillo. El padrino garantiza la fe del niño. Si tú buscas un colateral para que el banco te dé un carro y el colateral que te busca para que te firme está en bancarrota y no tiene un kilo, ¿te sirve de colateral para que el banco te apruebe un carro? ¿Qué condición tiene que tener que te sirva de colateral? Que tenga buen crédito, que tenga dinero. El bautismo, el padrino garantiza la fe del bautizado. Si no es católico, no puede ser padrino en absoluto. Si tú dices mentira a la iglesia, te dirá. Por eso que la iglesia exige certificado de que va a misa, porque esa persona garantiza la fe de ese niño. El padrino no es alguien que me cae bien, es alguien que... Esto sí es importante. El padrino, que si un día, por ejemplo, antiguamente se usaba que un niño podía bautizar, un niño de 7 años podía ser padrino, antes se usaba. Si bautiza una niña, ese niño, y después cuando llega la niña tiene 16 años, el niño tiene 24, se enamoran, no se pueden casar. La relación que crea el padrino con la ahijada o el ahijado y la madrina es relación de padre e hijo espiritual. Ese vínculo no se puede romper. No se puede romper. La persona más importante en la vida del niño después del padre y la madre, antes que la abuela y el abuelo, es el padrino, de la clase de vínculo espiritual. Lo que pasa que hoy en día, como no somos católicos, no sabemos qué es el bautismo, escogemos a cualquiera de padrino porque me cae bien, porque es simpático. Tiene que garantizar la fe. Y tú sabes lo más triste del caso, que cuando el padrino llegue delante del trono de Dios, sea el que sea, el Señor le va a reclamar qué hizo con la vida de su ahijado. Y hay muchos padrinos que están sentados aquí que no van a saber decirle al Señor dónde está su ahijado, ni qué pasó con su ahijado. Un padrino tiene que responder como un padre delante del trono, porque el compromiso del padrino es que si el padre falla en la educación de la fe, el padrino es el responsable de la fe de esa persona. Y eso es un asunto de salvación. ¿Y si me cogieron menor de edad, por ejemplo? Bueno, eso es otra cosa. Para que haya pecado tiene que haber conciencia. Si no hay conciencia de pecado, no hay pecado. Pero yo se lo estoy diciendo bien claro, porque hoy en día inclusive la gente dice mentira para colar un padrino santero y buscan cosas, y buscan un cura que llegó que no conoce a nadie para que me bautice y todo eso. Eso es muy serio. O sea, la semana que viene, si tiene alguna pregunta, seguimos con ellas la semana que viene. Rubén, perdóname, dime rápido. Solamente, Fran, la iglesia no celebra el día del nacimiento, sino el día de la muerte. Bueno, eso es los santos, pero a ti mismo no te celebra un key el día que te moriste, te celebra el key el día que cumples años. Y yo espero que tú lo celebres a mí con una corona de muertos el día de eso. Eso es de los santos. El santo celebra el día que el santo entra en el reino de los cielos, pero mientras estamos en la tierra nos pican con un key el día que nacimos. Y por eso tenemos que tener la idea. Yo, por ejemplo, a mí no me gusta celebrar el día de mi cumpleaños. No, me gusta celebrar el día de mi santo, que es el día de San Francisco Para mí el día de mi santo es más importante que el día de mi cumpleaños, porque para mí es muy importante San Francisco de así, y viene dentro de poco, así que si hay algún ícono o algo que me quieras regalar, con mucho gusto. Yo no acepto ropa ni dinero, pero yo acepto solamente íconos y libros, nada más que eso es lo único que yo acepto. Es que este tema es muy importante porque hay una confusión tan grande entre los católicos sobre lo que es sobre los católicos que van a la iglesia. Imagínate tú, los que nunca van a la iglesia, ¿qué es lo que tendrán en la cabeza referente lo ven como una fiesta social? Cuando no es cuando el bautismo es posiblemente la acción espiritual más grande que tú vas a recibir en tu vida.